Fundación Iniciativas para la República Dominicana se complace infinitamente de estar aquí hoy con ustedes, así como otras actividades que hemos celebrado conjuntamente con esta prestigiosa universidad. En este mes de la patria, en que conmemoramos la gesta patriótica de haber sido liberados de los lazos de Haití, lazos que no nos pertenecían, como tampoco hoy nos pertenecen. En ese sentido, hemos invitado a un gran amigo, a un gran patriota, cuya misión ha sido siempre el defender nuestros intereses nacionales. Demos un fuerte aplauso, antes que llegue él, a Pelegrín Castillo. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Quiero agradecer profundamente a mi amiga Leonor Asilis y a Iniciativa para República Dominicana, a la Universidad UNAPE y a las autoridades aquí presentes. Igualmente quiero saludar a todos los estudiantes y público en general que se han interesado en venir esta noche a oír unas reflexiones, unas ideas, algunas revelaciones sobre un tema que se trata muy poco, el tema de la posición de la comunidad internacional con respecto a Haití y a República Dominicana. Realmente es un honor estar en este mes de la patria aquí. Hice un esfuerzo porque estoy superando una afección gripal y espero que no afecte mi exposición. Quiero decirles que esta noche pretendo explicarle a ustedes unas realidades bastante complejas, muy difíciles, densas, que no se perciben fácilmente desde la posición insular que nosotros tenemos. Todos ustedes han seguido, me imagino que con mucho interés, como lo ha seguido el país, el debate sobre el fallo del Tribunal Constitucional 168-13. Y es un debate eminentemente jurídico, pero tras ese debate, en el trasfondo, en las profundidades de ese debate, hay una cuestión fundamental. Aquí no se está discutiendo quién es dominicano, quién no es dominicano. Eso ya lo definió el Estado Dominicano hace muchos años, hace más de 20 años. Y lo ha venido ratificando consistentemente, pero consistentemente también esas posiciones de los órganos constitucionales del Estado Dominicano han sido cuestionadas, impugnadas, desconocidas por actores internos en contubernio, en connivencia con factores del poder externo. Por tanto, aquí se está discutiendo algo fundamental: si República Dominicana va a ser un Estado soberano, capaz de decidir una cuestión tan crucial para cualquier Estado, que es del dominio reservado de cualquier Estado, la nacionalidad, quiénes son sus nacionales, o si lo van a decidir órganos foráneos. Y eso todavía está estrechamente vinculado a una cuestión todavía mucho más importante. Si la crisis internacional generada por el colapso del Estado haitiano la va a asumir República Dominicana, o si, como venimos propugnando muchos en República Dominicana,
se va a internacionalizar una solución como la única vía de solución justa, racional para los dos pueblos, que evite el surgimiento de situaciones conflictivas en el presente o en el futuro que puedan afectar la paz y la estabilidad en la isla de Santo Domingo y en toda la región del Caribe. Entonces, fíjense que estamos abordando una cuestión muy gruesa, muy difícil, que a veces se vela, se encubre con la cotidianidad. Vamos viendo denuncias sobre violaciones de derechos humanos, cuestionamientos sobre políticas migratorias, y nos llegamos a creer que de lo que estamos tratando es un problema de migración, un problema de derechos humanos, un problema laboral. No. Más allá de esas realidades que existen y que afectan a muchas personas, hay unos dramas más conmovedores. Detrás del drama de los migrantes pobres, desesperados que llegan a la República Dominicana desde Haití, está el drama de las dos naciones. Una, que es el Estado colapsado, el Estado fallido, y la otra, la nuestra, un Estado débil, relativamente funcional, pero que resulta vulnerable por su dependencia a las manipulaciones, a los chantajes, a las presiones de esos factores externos. Por eso, la importancia de ese tema, que no se puede abordar seriamente sin tomar en cuenta la geopolítica. La geografía cuenta mucho. La geografía cuenta mucho. El vecindario cuenta mucho. Nosotros somos un país que en el continente tiene una posición privilegiada, porque somos un país central. Estamos en el centro mismo del continente y estamos en el centro mismo del Caribe. Eso es impresionante. Si se hace el cálculo, se ve claramente que somos en forma exacta o muy aproximada a la exactitud un país central. Y al mismo tiempo, en términos geológicos, por igual. Pero eso tiene implicaciones, porque nosotros tenemos fronteras con potencias mundiales, fronteras con potencias regionales, una frontera terrestre con un estado emblemático y problemático, que es el caso de Haití. Y en la zona nuestra convergen, confluyen, se mezclan, chocan desde tiempos remotos, desde siglos, muchas tendencias mundiales y continentales. En el Caribe, cuando se mira la historia del Caribe, se ve que ha sido, como lo definía don Juan, una frontera imperial donde chocaban las potencias marítimas de la época y donde en tiempos más recientes hemos visto cómo conflictos tan remotos como el de Estados Unidos y Rusia se reflejaban en el Caribe en la crisis de los misiles. Como, por ejemplo, un conflicto tan lejano como el de Afganistán o el mismo problema que surgió en Irán se vinculó a un conflicto en Centroamérica que es parte del Gran Caribe. Cuando se produjo aquel affair de los Irán Contra. Entonces, démonos cuenta que el Caribe es una región históricamente muy sensible. Entonces nosotros compartimos el espacio de la isla con un estado que tiene unas características muy especiales. La isla misma, un espacio de 76.000 kilómetros, tiene una densidad demográfica muy alta y tiene unos desequilibrios impresionantes, empezando por el más preocupante de todo, por eso hablo de geopolítica,
la degradación, el deterioro, la devastación del medio ambiente en Haití es un dato fundamental que no podemos obviar. Y para referirme específicamente a ese punto, que es el punto de partida de mi reflexión, yo quiero destacar que ya en el año 1949, 4 años que fundaba las Naciones Unidas, una misión de ese organismo internacional enviaba un equipo técnico a evaluar la realidad de Haití. Y en un informe que preparó el equipo técnico, había una recomendación que ningún dominicano puede desconocer. Ya en el 49, Naciones Unidas les recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. ¿Por qué Naciones Unidas hacía esa recomendación? Porque definitivamente ya para esa época era evidente que había un deterioro, una degradación del medio ambiente en Haití y que ellos no tenían, en los 27.000 kilómetros que tienen de tierra montañosa, no tenían la posibilidad de subvenir a las necesidades de su población, que ya en ese entonces se consideraba importante. Estaba hablando ya de una sobrepoblación en Haití, unos 4 millones de habitantes. ¿Por qué se llegó a esa situación de deterioro, de degradación de Haití, que llegó a ser la colonia más importante de Francia, con capacidad de producir más que todas las colonias de Inglaterra, de España, en apenas 27.000 kilómetros? ¿Por qué se llegó a esa situación? Cuando uno pasa balance histórico de por qué se produjo esa suma de fracasos que conduce al Estado fallido, y cuando uso la denominación de Estado fallido, lo hago refiriéndome a los informes que consistentemente ha elaborado el Centro Carnegie para la Paz Internacional y que publica consistentemente la prestigiosa revista de política internacional Foreign Policy. Consistentemente, desde que se creó el índice de Estado fallido, Haití ocupa un lugar realmente inquietante. ¿Por qué se llegó a esa situación? Bueno, yo creo que tiene que ver básicamente, de manera evidente, con el trato punitivo de exclusión y de aislamiento, de indiferencia y de intervenciones destructivas a que fue sometido Haití desde 1801 hasta el presente, podríamos decir. Y además con el hecho de que cuando Haití surge en el marco de un gran conflicto social, racial, cultural, que impidió que se formulara, que se concretara un proyecto nacional fuerte. Esas ideas no son mías, yo las he planteado, pero recientemente he identificado que el padre Jean-Bertrand Aristide, en una obra que publicó, asume mucho de tu planteamiento. Esa es una realidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Bueno, entre 1801 y 1865, Haití fue aislado formalmente por la política de Estados Unidos. El presidente Jefferson declaró que había necesidad de aislar la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo, porque el argumento era que Haití
no podía ser reconocida como una nación por las potencias, porque era estimular la rebelión de otros países. Entonces ese es un tema sumamente importante. Cuando Haití se trató de acercar a los países de Sudamérica que estaban promoviendo la independencia, también fue excluido por la influencia de las grandes potencias. De modo que, en términos internacionales, un Estado como Haití entró en una situación realmente muy difícil de reconocimiento internacional. Y eso lo que provocó fue una tendencia a reforzar su aislamiento, porque ellos mismos se concentraron más en ellos mismos para poder sobrevivir como nación.